Entonces está por verse si Kenia va a poder enviar la tropa. Y además, ¿quiénes se le van a sumar? ¿Y quién va a mantener eso? El gobierno tomó una serie de medidas. Parece que el presidente y sus asesores creyeron que los haitianos se iban a doblegar. Y no. El haitiano es un pueblo orgulloso, a pesar de su miseria. Ahí escuchamos a la Asociación de Industria de Haití apoyando el cierre de la frontera. Lógico, se corta el peaje, que aquí no entre una parturienta y que sigamos las deportaciones a un buen ritmo. Amables televidentes, comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11, como siempre agradecido del Señor que me presta la salud y me presta la vida para compartir con un público tan inteligente como el de todos ustedes que nos siguen y que saben el tipo de comentario objetivo y los buenos invitados que traemos diversos. Hoy tenemos muchos temas de actualidad, tanto nacionales como internacionales. Nuestro invitado en el día de hoy es el general retirado José Miguel Soto Jiménez, intelectual, académico, político, y que con personalidad así me gusta comenzar la semana, porque es comenzar con buen pie. Tenemos una segunda entrevista con la arquitecta Kirsi de los Santos de Moya. Ella representa a la Fundación Matrimonio Feliz, que tiene una actividad muy importante este domingo 22 en la tarde. Vamos a ver en detalle eso. Señores, Haití es el tema más importante de la República Dominicana, no solamente por esa inmigración masiva, permanente, el costo social, económico, laboral, y ahora se agrega el tema del canalito. El gobierno tomó una serie de medidas, parece que el presidente y sus asesores creyeron que los haitianos se iban a doblegar, y no. El haitiano es un pueblo orgulloso, a pesar de su miseria. Tienen características especiales que nos diferencian a nosotros, por supuesto. Entonces, ni se ha logrado parar el canal sigue a toda velocidad. Pero el presidente cedió a las presiones de industriales, de la gente fronteriza, y abrió con condiciones especiales el comercio. Bueno, pues el comercio la pasada semana no funcionó. El domingo incluso las autoridades haitianas abrieron las puertas, y las dominicanas también, para que los haitianos comerciantes, porque en el mercado binacional operan también haitianos, vinieran a recoger sus mercancías y se las llevaran. Todo parece indicar que no habrá comercio, que las puertas seguirán cerradas. Por ejemplo, en el fin de semana un espectáculo que da hasta lástima, porque en un país pobre, donde se quemen miles de huevos, se destruyan miles de huevos, en un país que se está muriendo de hambre, demuestra cómo ese país se ha unificado en torno al canal. Políticos, empresarios. Ahí escuchamos a la Asociación de Industria de Haití apoyando el cierre de la frontera. Lógico, porque el negocio que era de los haitianos de más bajos ingresos lo van a asumir ellos. Ellos van a importar de Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? El 95% del arroz que se consume en Haití se importa de Estados Unidos. Van a importar de Estados Unidos y de Panamá y de Brasil. Más caro, porque por el tema del transporte es más caro, pero ellos se van a hacerse dueños del negocio a expensas de los pobres comerciantes haitianos. Y República Dominicana no le queda de otra que buscar mercados para esos productos, lo cual no es fácil, ¿eh? Usted logra mercado para huevos, para pollo y para una serie de productos que no somos exportadores tradicionales. No es sencillo. Entre tanto, al gobierno tampoco no le queda de otra que comprar esa producción, porque esos productores no tienen culpa de lo que pasó ahí. Ellos no estaban construyendo canal, ni les consultaron antes de tomar las medidas, pero también hay que ayudar a los intermediarios, porque ese comercio que se da en el mercado binacional, es verdad que productores grandes llevan sus productos, pero se lo venden a intermediarios,
Los chiquitos son los que llevan. Entonces usted tiene productores y tiene también intermediarios de una población muy pobre, porque las provincias fronterizas son las poblaciones más pobres del país, donde menos los gobiernos han invertido y donde los mercados binacionales son la fuente de subsistencia. Esa es la situación. Entonces, en la medida que usted tiene conflictos como el del Medio Oriente y el de Ucrania, cada vez Haití se vuelve menos importante para la comunidad internacional, que ya se lavó las manos con que el Consejo de Seguridad aprobara una fuerza multilateral que está por verse, porque la oposición en Kenia rechaza. Hubo un juez que dictaminó que por el momento no podía haber intervención. Entonces está por verse si Kenia va a poder enviar la tropa. Y además, ¿quiénes se le van a sumar? ¿Y quién va a mantener eso? Porque 100 millones de dólares que prometió los Estados Unidos no da para mantener esa tropa un año. Esa es la situación complicada. Esperemos que aquí, en la frontera, se corte el peaje, que aquí no entre una parturienta y que sigamos las deportaciones a un buen ritmo. Por otro lado, estamos en campaña y hubo infinidad de actividades políticas de todos los colores y de todos los partidos. Por ejemplo, el PRD celebró una actividad donde, vamos a decir, inaugura su sector externo. El PLD, el PDI de Ismael Reyes ya ratificó mediante un proceso convencional interno la candidatura del doctor Leonel Fernández. Y por otro lado, el presidente Abinader es proclamado por PSOVE, el Partido Socialista Verde, y Moda. En todas estas actividades hubo cantidad de discursos de una línea y de otro, de una línea la del presidente, todo está bien. Este país va camino en progreso, esto en 10 años, esto va a ser una cosa extraordinaria. Y tenemos el discurso de la oposición revelando la situación de los precios, la situación de los apagones, de la criminalidad, del deterioro de los servicios. Por otro lado, hoy el Pleno de la Junta Central Electoral se reúne con delegados de todos los partidos políticos porque hay un tema de que los escáneres, esos escáneres que le cayeron arriba para poder implementar el famoso voto automatizado, dijeron que los escáneres no servían. Pues miren, los escáneres sirvieron para las elecciones del 20, para las elecciones internas del PRM. Lo que pasa que son equipos que ya no hay repuestos y que no son suficientes, por eso la Junta plantea unos laptops con el mismo hardware, con el mismo programa, perdón, con el mismo software, que sirva también para transmitir las informaciones. Qué bueno que se reúne con los partidos a debatir esta situación, para tener el apoyo de todos, porque es una inversión fuerte, estamos hablando de 10.000 laptops. Por otro lado, siempre me gusta compartir los gráficos del Centro Regional para Estrategias Económicas y Sociales que publica semanalmente, gráficos de datos muy importantes de la economía dominicana. Por ejemplo, ellos presentan cómo se ha cumplido la ley de recapitalización del Banco Central. No, ese es el primero. Este es el de la deuda. Es el que exactamente. En el 2007 aquí se promulgó una ley para recapitalizar el Banco Central, es decir, para entregarle recursos al Banco Central para ir disminuyendo el déficit cuasi fiscal y la deuda. Ya la deuda del Banco Central está en 1.045 billones. Ese gráfico lo que revela es que solamente en el gobierno del doctor Leonel Fernández se cumplió con la ley. Se comenzó dando de 0.4 del PIB hasta 1.0. De ahí en adelante los gobiernos de Danilo Medina los redujo a 0.7, muchas veces ni siquiera dio el 0.7. Y en este gobierno dieron el 0.60, el 0.30, en el 20, el 0.20% del PIB. Y en el 22 dieron el 0.6 porque ese año venía la misión del Fondo Monetario y eso fue una forma de demostrar al Fondo Monetario que sí, que la ley de capitalización estaba vigente. Cárez concluye que el Banco Central no ha tenido la ayuda suficiente. Hay otro gráfico interesante de la deuda
para los que piensan que la deuda de República Dominicana no es importante, y sí es importante. Es decir, la deuda consolidada, ese gráfico, ya llega a 70 y pico de mil millones en agosto de este año, de los cuales 19 mil millones es deuda del Banco Central y el resto es deuda del gobierno central, es decir, del llamado el sector público no financiero. Eso es insostenible, ¿eh? Eso, con la carga de los intereses y lo que representa la amortización, eso no aguanta 2 o 3 años más. Finalmente, en el ámbito internacional, señores, lo que se está produciendo en Medio Oriente es un verdadero genocidio. Gaza hizo un atentado terrorista contra civiles, contra niños, se llevó rehenes, y entonces Israel responde de la misma manera, disparando indiscriminadamente. Gaza es la cárcel más grande del mundo. Gaza no tiene energía, no tiene agua, no tiene alimentos, no hay medicinas. Y la comunidad internacional no dice nada. Biden dice que está intermediando para ver si se permite el acceso. Mientras tanto, los palestinos en Gaza no tienen a dónde ir. No hay zona segura. Y el mundo callado, la comunidad internacional en silencio, los medios de comunicación reseñando lo que conviene. Y finalmente, en el Ecuador, un empresario, Daniel Noboa, de apenas 35 años, ganó las elecciones de ese país. Su padre es el hombre más rico de Ecuador, se postuló en 5 ocasiones, nunca ganó. Este es un joven prácticamente desconocido, empresario. Ecuador tiene muchísimos problemas porque en Ecuador hay narcotraficantes, hay crimen organizado. Y donde hay crimen organizado hay muertes, hay violencia. El presidente anterior, Guillermo Lasso, iba a ser destituido y él entonces destituyó, cerró el Parlamento y se vio obligado a renunciar. Este joven fue electo por 16 meses, que para culminar el periodo de Guillermo Lasso. Ojalá le vaya bien, para que le vaya bien al Ecuador. Nos vamos a la entrevista con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, académico, autor de infinidad de libros, y con él tenemos muchos temas de interés, obviamente el tema haitiano. Y la ventaja es que de Soto Jiménez no pueden decir que es pro haitiano. No pueden. Nos vamos a comerciales. En unos minutos estamos con Soto Jiménez.